Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va Desnudo a fondo. Me siguen preguntando por qué no participo yo en debates con teístas, con teólogos, con especialistas en debates teológicos de distintas fes, católicos, cristianos de las mil variedades que hay cristianas, judíos, musulmanes, zoroastrianos, hindús, budistas, etcétera, etcétera. Porque religiones no queda la cosa. Lo curioso es que cuando el negocio de los debates ha tenido su boom y su crecimiento, a mí nunca me invitan a sus debates, ni los teístas ni los antiteístas, que lo que quieren es precisamente aprovechar los debates para su promoción. Y por supuesto lo que se me pide a mí es que lo haga yo en mi canal y en mi plataforma, porque en mi plataforma, que nació precisamente para darle un espacio al ateísmo en español, cuando prácticamente nadie más lo hacía hace 14 años, y lo digo porque no sé si había alguien más, nunca lo encontré en aquel momento. Este canal, que nace precisamente para ser un solaz de los ateos, para decirles sobre todo a los jóvenes que no tienen por qué preocuparse de los ataques a los que se ven sometidos generalmente por parte de un entorno claramente religioso, mayoritariamente creyente, si se descubren a sí mismos no creyendo en los mitos que les han contado sus familias, sus amigos, su sociedad, su entorno. Entonces, este canal, que nació para eso, debe darle plataforma precisamente a los teístas. ¿Por qué? ¿Por qué no? Total. En principio, los debates no llevan casi nunca a ningún lado, sobre todo cuando se trata de debates que no están ni siquiera estructurados como debates, sino que se establecen más que nada como discusiones más o menos libres, donde la gente hace gala de su capacidad retórica, de su simpatía, de su labia, de su buen decir, y donde lo que menos importa son las conclusiones a las que se llega, porque no se llega a conclusiones. En otras ocasiones he explicado cómo se hacen los debates reales. Los debates reales se hacen sobre asuntos que puedan más o menos resolverse enfrentando posiciones, argumentos y datos. Pongo un ejemplo. El debate ¿existe Dios o no? Es un debate absolutamente innecesario, irracional y que nunca va a llegar a una conclusión. Podría ser un poco mejor un debate que dijera, que se basara en: existen evidencias suficientes, objetivas y razonables, demostrables y comprobables, que nos hagan pensar en la existencia de Dios, o estas evidencias son tan escasas que no merece plantearse la existencia de Dios. Este sería un debate más sólido, que iría orientado fundamentalmente a algo que podemos acordar. ¿Hay suficientes evidencias o no para aceptar la existencia de una deidad, de alguna de las miles de deidades que el ser humano ha creado a lo largo del tiempo? Ese debate nunca lo van a ver, porque implica una pregunta concreta, posiciones encontradas que tienen un tiempo determinado de participación. Por lo menos así funcionan los debates. Usted tiene 20 minutos, el otro tiene 20 minutos, usted puede responder, él puede responder, usted puede contrarreplicar, él puede contrarreplicar, y luego hacemos una encuesta para ver quién ganó. Y esa encuesta se compara con la encuesta del principio entre el público para ver qué posición tenía originalmente el público y si cambió la posición del público después de escuchar el debate. Es un debate de verdad, no esta especie de agarrones metafísicos en los que todo el mundo viene a lucirse y donde no se llega a ningún lado. Esa es una de las razones, pero hay otra cuestión. Mire usted, en general, los pastores, sobre todo de las religiones evangelizadoras, el judaísmo no es una de ellas, pero el islam, el cristianismo y el hinduismo en cierta medida, el sijismo sin duda, el budismo por supuesto, el zoroastrianismo hasta cierto punto, son religiones que buscan adquirir adeptos. La fundamental, por supuesto, es la cristiana, que se dice que tiene que ir y dar la buena nueva y convencer a mucha gente de que Cristo es el Hijo de Dios y de que todo lo que dice la Biblia es verdad y de que su futuro en la vida posterior a esta vida, de la cual nadie ha podido dar una sola demostración, depende de que crean o no en toda esta serie, este menú amplísimo de cuestiones que es necesario que crean. En el catolicismo está expresado claramente en el catecismo de la Iglesia Católica. Pero las religiones que evangelizan se preparan para eso, se preparan para debatir, para argumentar, para utilizar las herramientas de la retórica, el buen decir, el carisma, y vamos a ver algunos ejemplos hoy, para convencer
a otros de que deben seguir el camino de su religión. Los ateos, las personas que dudamos claramente con buenas bases, y lo podemos argumentar, sobre las posibilidades de que exista una deidad como nos las describen las distintas religiones, no nos preparamos para eso, no obtenemos ningún beneficio al hacer que un creyente, cosa que es dificilísima, hacer que un creyente deje de creer. Insisto, es dificilísimo porque la inversión que requiere la creencia en una mitología determinada, la inversión de vida, de compromiso personal, de entrega, es tan grande que es muy difícil que una persona cambie. Obviamente hay conversiones hacia un lado y hacia el otro, hay ateos que se convierten en religionistas y religionistas que se convierten en ateos, pero en realidad son casos bastante escasos. Bien, si nosotros, que no tenemos una organización ni tenemos un cuerpo doctrinal como lo tienen las religiones, que tienen, insisto, este largo menú de creencias, si nosotros los ateos que vamos cada quien por libre no ganamos nada en los debates, pues no somos especialistas tampoco en debates. Esto es como subirse a un ring con un boxeador profesional siendo uno un boxeador amateur. Lo más probable es que tenga magníficos argumentos y una enorme capacidad de conectar con la gente, aquella persona con la que vamos a debatir. Y esto nos lleva además al hecho de que cuando te enfrentas en debates a personas que se juegan mucho con sus creencias, con la aceptación de sus creencias, con el convencimiento de sus creencias a otras personas, los religionistas habitualmente utilizan todas las armas de la retórica, incluidas las falacias, el engaño, los argumentos de autoridad, etcétera, etcétera, como vamos a ver hoy, para lograr su objetivo. Lograr su objetivo es desacreditar al ateísmo y, por supuesto, presentar a su religión como la verdadera. Los ateos no tenemos un cuerpo doctrinal, no tenemos un procedimiento, no tenemos una lista de creencias que suelen inventarnos los religionistas cuando nos quieren atacar, por lo menos en YouTube. Entonces, si no tenemos ese cuerpo doctrinal, ¿cuál es el argumento fundamental que podemos utilizar? Yo acabaría todos los debates a los que me inviten con el siguiente. Mire, yo no sé si puedo refutar su argumento, pero ¿tiene usted evidencias de la existencia de la deidad que nos viene a proponer? Evidencias. No argumentos, no interpretaciones, como vamos a ver que son las que se utilizan, sino, ¿tiene usted evidencias? No, entonces no tengo motivos para creer. No, pero es que hay una interpretación y San Pablo en Romanos número tantos, versículo tantos, dice tal cosa. Ya. Pero eso es lo que dice la Biblia, pues la Biblia va a decir que usted crea porque ese es un negocio. Pero yo hablo de evidencias. Mire, no se puede debatir si España ganó el Mundial de Fútbol en 2010. Porque sabemos que ganó el Mundial en el 2010. Sabemos con absoluta claridad que lo ganó. La mayoría de nosotros lo vimos. Están los registros de todas las personas que lo vieron. Están las grabaciones a las que podemos acudir para constatar que efectivamente con un gol de Iniesta España fue campeona del mundo en 2010. Que alguien niegue que España ganó el Mundial en el 2010 requeriría un esfuerzo filosófico enorme. No digo que no se pueda hacer, los filósofos son especialistas en esto. Se puede decir que todo es un producto de nuestra imaginación, que el discurso ha construido la realidad, como aseguran los posmodernos, que es una alucinación colectiva, que ni siquiera, como no existimos fuera de nuestra mente y nuestra mente es todo, nosotros podemos creer que España haya ganado el Mundial sin que exista ni España, ni la selección española, ni Iniesta, ni el Mundial de Fútbol, ni el año 2010. Eso lo puede argumentar un filósofo y puede ser de lo más divertido escucharlos, aunque evidentemente no tiene relación con la realidad. Para la religión es muy importante que algunas personas se conviertan a alguna religión. Y este es uno de los argumentos que constantemente encontramos en YouTube. Y por supuesto, siempre se trata de aumentar la importancia de quien se ha convertido para señalar que es muy importante que se haya convertido porque esa es una prueba de la existencia de Dios que nos propone. Vamos a ver, y esto es lo que hace más raro este video de hoy, vamos a ver qué oferta más o menos al azar nos dan los creyentes
en YouTube. Y vamos a empezar con uno que se supone que son los pastores más famosos, mexicano Armando Alducín, que creo que es nieto o bisnieto del fundador del periódico Excelsior, donde yo hice gran parte de mi carrera periodística en México. Bueno, el mejor argumento que le podemos presentar a un ateo, ¿verdad? Es, número uno, ¿en qué te basas para decir que Dios no existe? O sea, ¿a dónde lo has buscado? Si alguien me dice, bueno, yo no creo en Dios, y me dice, no he salido del estado de Texas, le digo, oye, ¿en dónde fuiste a buscar a Dios? Es como decir, no existe el pez martillo en el Golfo de México, porque nada más vivo en un pedacito de playa y ahí el pez martillo no se ha aparecido. Entonces, si yo digo, no existe el pez martillo en el Golfo de México, es porque ya recorrí todo el Golfo de México, ¿verdad? Y ya me convencí de que no existe el pez martillo. Pero yo no puedo concluir en mi bitácora, no existe el pez martillo, cuando ni siquiera lo he buscado. Entonces, si alguien dice, yo no creo en Dios, hay que preguntarle, ¿en dónde lo has buscado? ¿A dónde has ido a buscar a Dios? Bueno, pues mira, lo he ido a buscar donde tú me dices que está. Donde tu libro sagrado dice que está. Dios está en todas partes, todo el tiempo. Entonces, lo puedo buscar en esta mesa, lo puedo buscar en este anillo, lo puedo buscar por internet. El hecho de que no haya una presencia de Dios notable en el mundo a mi alrededor es un indicio muy razonable de que su existencia no es real, por lo menos en los términos que tú lo has definido. Yo no defino a Dios porque me cuesta mucho trabajo definir ese concepto que se ha manejado a lo largo de la historia. El dios del trueno era el sustituto del conocimiento de la electricidad, el dios la diosa Gea era el sustituto del conocimiento de la biología y de la agronomía. Los dioses han sido sustitutos del conocimiento, entonces yo no puedo definir a Dios, yo solo me tengo que atener a las definiciones que ustedes, los creyentes, me dan. Y tú me has dicho que Dios está en todas partes y que su presencia es perceptible. Y entonces yo miro el mundo a mi alrededor y digo, pues no parece estar por aquí. Pero vamos ahora al argumento circular que suelen ofrecernos los religionistas, sobre todo, por supuesto, los cristianos y católicos. Dice en Romanos capítulo 1, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde antes de la creación, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. En segundo lugar, la materia no produce el pensamiento, ni la materia produce la conciencia. Entonces, si algo se hizo solo, que es el materialismo, ¿quién puso en el hombre la conciencia y los pensamientos? La materia no genera la vida, la materia no genera la conciencia. Puedes demostrarlo. Porque tenemos indicios clarísimos de que la materia genera la vida. Tenemos el dato innegable de que todos los elementos de la materia inanimada son elementos que están en la materia animada. Tenemos indicios clarísimos de que la complejidad ha ido aumentando a lo largo de la evolución y por lo tanto no podemos concluir que la conciencia nos la puso alguien y no que sea el resultado de los mismos procesos que han determinado la forma y el comportamiento de todos los seres vivos, en el caso del comportamiento, en el caso de los seres animales, aunque hay ciertos comportamientos vegetales que también podemos ver que han evolucionado, que se han ido desarrollando sin que se vea la intervención del dedo divino de tu Dios. Pero el argumento circular a mí siempre me ha llamado la atención. Creemos en Dios porque Pablo nos dice en Romanos que Dios se hace evidente por la existencia de Dios. Pues hombre, no esperaba yo menos de un señor que se puso como objetivo en su vida, Saulo de Tarso, el difundir la buena nueva del Cristo del que le hablaron, al que nunca conoció, a cuyos seguidores persiguió, y que se impuso el objetivo de difundir el Evangelio y de hacer creer a la mayor cantidad posible de personas que no solo que Dios existía, sino que el Dios que existía era ese Dios al que los cristianos hacían referencia, a ese Dios que era el Hijo de Dios, que era Cristo.
Si tú utilizas a la Biblia como forma de demostrar la existencia de Dios, pues es como utilizar El Señor de los Anillos para demostrar la existencia de los hobbits. Es una autorreferencia y es un argumento circular. Vamos a escuchar otra intervención del señor Alducin, que, insisto, millones de personas creen que tiene la verdad pillada de las orejas. Una de las razones por las cuales me gusta mucho debatir con ateos es precisamente mostrarles, bueno, el materialismo enseña, de donde viene la negación de la existencia de Dios, de que de la materia surgió el mundo, pero la materia jamás producirá ni el pensamiento ni la conciencia. Aquí vuelve a decir lo mismo, pero dice algo muy interesante. Es que los ateos dicen que la materia creó el mundo. No hay ateos que yo conozca que digan eso. Pero si eso lo dijera un ateo, no significaría que es lo que dicen los ateos, ni que es la base de la posición que afirma que es razonable no creer en Dios. Que es razonable no creer en Dios porque no hay evidencias que lo sustenten. Que no parece existir y que es tan probable y tan evidente como las hadas, los unicornios y los leprechauns. Entonces, una de las pruebas más grandes de la existencia de Dios es el ADN, el código genético hereditario, donde tenemos concentrada millones de información como si fueran 50 enciclopedias británicas en cada una de nuestras células. Esta información requiere de un diseño inteligente. La información no puede surgir de la nada. Este es un ejemplo que es el mismo que utilizan los extraterrestrólogos y que siempre me ha llamado mucho la atención porque es un argumento que termina en la imaginación humana, comienza y termina en la imaginación humana del momento. Es decir, y esto lo vemos constantemente, vean ustedes un programa de Iker Jiménez o de Maussan. No se sabe cómo los incas pudieron tallar las piedras de Machu Picchu. Extraterrestres. No, espera, si no se sabe, lo razonable es explorar cómo se hizo, ¿no? Pero cuando tú ya tienes la respuesta antes de hacerte la pregunta, saltas a fueron los extraterrestres. ¿Y por qué dices que fueron los extraterrestres? Hombre, yo no me imagino cómo se tallaron esas piedras, no me imagino cómo se hicieron las pirámides, no me imagino cómo se trasladaron las piedras de Stonehenge, no me imagino... Chicos, si tú tienes tan poca imaginación, tu problema es ese. La falta de imaginación. Afortunadamente, los seres humanos que vivieron hace muchísimos años tenían más imaginación que tú y en vez de dedicarse a contar patrañas, se dedicaban a tratar de modificar el mundo a su alrededor y por eso movieron todas esas piedras, por eso lograron construir las pirámides y otras cosas y por supuesto, por eso mismo lograron tallar las piedras de Machu Picchu. Afirmar que como no se te ocurre cómo la materia genera la vida, hay una fuerza externa, mágica, poderosísima, es profundamente irracional y profundamente peligroso porque la historia nos demuestra que es peligroso, porque siempre que nos hemos tratado de imaginar soluciones paranormales, extranormales, supranormales, místicas y mágicas de un montón de cosas, como decía yo, del trueno, de la lluvia, lo que ha ocurrido es que nos equivocamos. Siempre que le atribuimos a poderes sobrenaturales los acontecimientos de la realidad que tenemos a nuestro alrededor, ha resultado que nos hemos equivocado y que había otra explicación mejor, infinitamente mejor que Dios. Examinaremos juntos el argumento cosmológico, que responde inicialmente a la pregunta ¿existe Dios? El argumento cosmológico es a partir de la creación. El término cosmos proviene de la palabra griega que significa todo lo que existe, refiriéndose al universo y todo lo que en él hay. Es muy interesante lo siguiente. Acaba de ofrecer una definición del cosmos, una definición con la que yo estaría totalmente de acuerdo. El cosmos es todo el universo y lo que contiene. Esa definición evidentemente no incluye un elemento teológico. Entonces lo que hace es ir a un teólogo de mediados del siglo XIX, de principios del siglo XX,
y cambiar la definición para incluir su creencia. Vine lo define en su diccionario expositivo como cosmos, disposición u orden armónicos, y por ende adorno, decoración. De ello vino a denotar el mundo, al universo, como aquello que ha sido divinamente dispuesto. Si ha sido divinamente dispuesto, hombre, la definición ya implica que forzosamente Dios tiene que existir. Pero la definición es una trampa. Y este es uno de los juegos semánticos en los que con mayor facilidad caen quienes pretenden demostrar la existencia de Dios. El cambiar las definiciones, huir de las definiciones comunes, huir de las definiciones de los creyentes comunes y corrientes para tomar tangentes filosóficas que les permitan eludir lo que dice originariamente su religión. Hay algunos y hay muchos predicadores que los conocemos, parecen vendedores de Amway o de Herbalife, y que pueden ser echados a un lado por los teólogos especializados en contar milongas por YouTube o por conferencias y llevándose con gente, digamos, de un nivel cultural o profesional más elevado, pero en quien cree la gran mayoría de la gente es en los grandes predicadores, en los curas de pueblo, independientemente de las disposiciones teológicas del Papa. Y si no asumimos la crítica de eso, estamos negándonos a analizar las fuentes de la creencia de la mayoría de la gente. Sigamos. Tomás de Aquino, quien vivió entre el 1225 y el 1274, aplicó la lógica a la teología. Supo que a través de la observación de la naturaleza y el uso de la lógica, el hombre podía llegar a la conclusión de que Dios existe. Él propuso 5 argumentos para la existencia de Dios, de los cuales los 3 primeros se refieren a lo que conocemos como el argumento cosmológico. El primero de ellos es el movimiento. Todo se mueve y todo lo que se ha movido ha sido movido por algo o alguien. Si buscamos lo que movió todo, llegaremos al primer motor, Dios. Nuevamente tienes la respuesta. Nuevamente, Tomás de Aquino aquí claramente tenía la respuesta antes de hacerse la pregunta. Si todo se mueve, todo ha sido movido por algo y entonces tenemos que llegar a un primer motor, lo que causó el primer movimiento que luego se multiplicó mágicamente. Y eso es Dios. Bueno, no podría ser otra cosa. No podría ser un fenómeno natural, no podría ser... O cualquier primer motor lo consideras Dios. Si a cualquier primer motor lo consideras Dios, tienes la obligación ahora de explicarme cómo es que ese Dios es además el responsable de toda la lista de creencias que tiene tu religión. En este caso el catolicismo. Tomás de Aquino es uno de los padres de la Iglesia. ¿Cómo se desprende de ese primer motor todo el resto de tu teología, de tus creencias? ¿Por qué llamarle Dios a ese primer motor? Supongamos que fue un accidente al azar. Si tú llamas a Dios un accidente al azar, tendré que estar de acuerdo contigo, pero la definición ya no es la misma que da el resto de tu religión. Me has cambiado la definición y me lo vuelve a hacer. De una manera similar, todo tiene una causa. Si seguimos el proceso de buscar la causa de todo, llegaremos finalmente a la causa primera, Dios. Y aquí nuevamente la respuesta estaba antes que la pregunta. Se crea una premisa, todo tiene que tener una causa, y luego se niega esa premisa diciendo que hay algo que no tiene una causa y que es la primera causa. ¿Por qué no podría ser el universo? ¿Por qué el universo no puede ser la causa primera? ¿Por qué tiene que inventarse una causa que no está evidenciada en las cadenas causales que conocemos y decir que esa causa es Dios? Si todo tiene que tener una causa, caemos en que Dios también tendría que tener una causa. ¿Cuál es la causa de Dios? Y entonces te dicen, no, Dios es la causa incausada. Es la causa que no tiene causa, ¿vale? Porque el universo entonces no puede ser la causa que no tenga una causa. La causa incausada, el solo universo. Pero el otro problema
y el más grave creo yo, es que si a cualquier cosa que cause al universo, que no sabemos cuál es, tú has decidido llamarle Dios, y puede ser lo que sea, a donde llegue tu imaginación y más allá. Entonces, explícame cómo es que esa causa es al mismo tiempo todo lo demás que le atribuyes a Dios en tu teología. Vale, es la primera causa. Y aparte creó un jardín, y aparte creó a Adán y Eva, y aparte creó a la serpiente, y la serpiente le falló, y aparte creó al árbol y prohibió que comieran del árbol, y luego se enojó porque comieron del árbol, y por tanto nosotros sufrimos por eso, porque nos quiere mucho, y además resulta que mandó a su Hijo, y además resulta que el Espíritu Santo. Todo eso se desprende de que al primer motor o a la primera causa le llamas Dios. No. Y esa es una cuestión que nos ocurre muchísimo no cuando discutimos, pero cuando los creyentes, los religionistas más enfurecidos nos comentan cosas en los comentarios de este canal. Una de las cuestiones que recibo yo con más frecuencia es: si no crees en Dios, dime cómo empezó todo. Mira, no lo sé. Y esta idea de que hay cosas que no sabemos le resulta muy difícil a un religionista, porque su religión afirma tener las respuestas de todo. No hay ningún misterio a desentrañar en el universo, porque todo está contenido en una teología, en un cuerpo de creencias, en un cuerpo de doctrinas, de dogmas, de enseñanzas, absolutamente perfecto e inmutable, sobre todo inmutable. Entonces yo les puedo decir, no lo sé, como no sabíamos, hay muchas cosas que no sabemos. Mira, hay un problema, la ciencia no lo sabe todo. Y esto puede resultar enormemente sorprendente, pero la ciencia cada día sabe más cosas. Entonces en el pasado, pues pudo explicar lo que hacía el dios del trueno, y pudo explicar lo que hacía la diosa de la fertilidad, y luego pudo explicar lo que hacía el dios de la lluvia, y lo que hacía el dios del océano, y el dios de las tormentas, y el dios del... Los dioses han sido explicados, las funciones que cumplían los dioses han sido explicadas por la ciencia con bastante eficacia en solo 400 años. Pero no lo ha explicado todo. Tú puedes creer que lo sabes todo, yo te garantizo que no lo sabes. Tu respuesta es una especie de comodín. Donde hay algo que yo ignoro, pues pongo a Dios. Pero la ciencia no tiene por qué saber cómo se originó el universo para insistir en el hecho de que no existen evidencias suficientes para aceptar la existencia de un ser todopoderoso, capaz de crear a todo el universo cuanto contiene la vida y a nosotros mismos. No se sigue lógicamente, lo siento. El tercer argumento, la imposibilidad de que nada exista. Aunque es posible que muchas cosas no existan, no es posible que nada exista. Si algo existe ahora, entonces siempre ha existido algo. Si retrocedemos al punto en el pasado cuando existía una sola cosa, esto era Dios. No se sorprenderán cuando digo que es exactamente lo mismo, es otra forma de plantear exactamente el mismo argumento. En el principio existía una sola cosa, y esa cosa era el universo. ¡No! Era Dios. ¿Ah? ¿Por qué? ¿En qué te basas? ¿Cuál sería la cadena lógica que nos lleva al hecho de creer que existía Dios antes que el universo? Dios el que no conocemos y un universo que sí conocemos. Un universo cuyo desarrollo además vamos desentrañando conforme avanza el tiempo. No son argumentos sólidos. Alguien me puede decir, bueno, refútalos en su integridad. ¿Es necesario acaso refutarlos en su integridad? No. Porque seguimos en el mismo punto donde estaría yo en todos los debates a los que nunca me van a invitar. Está muy bien, es muy poético a veces eso que dices, la causa primera y un Dios amoroso. Deja que mueran los niños en sufrimiento horroroso, pero bueno, eso es porque somos libres. Ya llegaremos a eso. Pero la evidencia, ¿dónde está? ¿Dónde está la evidencia similar a la de que España ganó el Mundial de 2010? La molécula de agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y por 1 de oxígeno.
La evidencia de que los terremotos se provocan por los choques de placas tectónicas que se mueven en nuestro planeta. La evidencia de todo lo que sabemos. Hay quienes piensan que el universo es eterno. Carl Edward Sagan fue un astrónomo, escritor y divulgador científico estadounidense. Me encanta cuando echan mano de lo que ellos consideran sus adversarios para sostener sus creencias. En su libro titulado Cosmos, dice: el cosmos es todo lo que es o lo que fue o lo que será alguna vez, señalando de esta forma que el universo es eterno. Pues no señala eso. No se sigue de ninguna manera lo que dice Sagan a lo que dices tú. Pero si no te fijas bien, parecería que tienes razón, que Sagan dijo el universo es eterno, no forzosamente. Y luego se utiliza no lo que dijo Sagan, sino lo que reinterpreta o recrea el locutor para decir que la segunda ley de la termodinámica señala que existe la entropía y que la entropía puede significar, aún no lo sabemos, que el universo en un momento dado tenga un final. Y entonces no es eterno. Primero que nada, la segunda ley de la termodinámica no dice que la entropía acabe con el universo, simple y sencillamente lo vuelve una masa en un informe, en una sopa de temperatura igual en todo el universo, pero el universo seguiría existiendo. No sé por qué dejaría de existir el universo con la entropía. Y la eternidad del universo tampoco se puede derivar de lo que dijo Carl Sagan, porque sabemos, hasta dónde sabemos, que en el Big Bang comienza también el tiempo. Y si no había tiempo antes del Big Bang, la eternidad carece completamente de sentido. Pero al atribuirle frases a quienes consideras tus adversarios, siempre puedes sacar como conclusión que estaban diciendo lo mismo que tú y que tu religión, pero de otra manera. Uno supondría que, como en el pasado, debería bastarles a los religionistas decirle a la gente que tiene que creer por cuestiones de fe. Pero la existencia de la ciencia ha representado un desafío grande para los teólogos y por tanto siempre se intenta demostrar que la ciencia demuestra la existencia de Dios, que la ciencia está del lado del religionismo, que la ciencia está del lado de los equipos de creencias de cada uno de los religionistas concretos. Cuando tienes a un apologista cristiano como John Lennox, que además es un tipo que habla extraordinariamente bien, pues tienes una excelente herramienta, según ellos una excelente arma para demostrar, ¿ves? Como este matemático y muchos matemáticos creen en el Dios cristiano, pues el Dios cristiano tiene que ser realidad. Claro que esta visión tiene sus limitaciones, es decir, que esos mismos apologistas no reaccionan igual cuando el científico creyente cree en otra religión. Por ejemplo, en 1999 el Premio Nobel de Química se le entregó a Ahmed Zewail por sus estudios en la transición de los estados de reacciones químicas utilizando espectroscopía de femtosegundos, cosa que no sé qué significa. Es el primer químico musulmán que obtuvo el Premio Nobel. Y como es musulmán y es químico y es Premio Nobel, usted debe abrazar el Islam, debe rezar varias veces al día, debe preparar su peregrinación a la Meca, debe pegarle a su mujer cuando se porte mal y obligarla a usar un velo. ¿No? Si es un Premio Nobel y es musulmán, el Islam debe ser verdad. Y esto no solo en el caso de él, hay una mujer. Huda Zoghbi ganó el premio Breakthrough de 2017 por sus descubrimientos de las causas genéticas y mecanismos bioquímicos de la ataxia espinocerebelar y el síndrome de Rett. Descubrimientos que han proporcionado una comprensión sobre la patogénesis de las enfermedades neurodegenerativas y neurológicas. Ahí lo tiene usted. El Islam es la religión correcta. ¿O no? Porque Ardeshir Ratan Bulsara es un científico del área de dinámica no lineal. La conferencia de 2007 sobre dinámica no lineal aplicada fue un festejo en honor de su cumpleaños número 55 y Ardeshir es zoroastriano y por lo tanto entonces la realidad está en Zoroastro. Es Ahura Mazda el verdadero Dios porque hay un científico muy importante que es zoroastriano. ¿O no?
Tenemos a Gurpreet Singh Chahal, analista de datos que se dedica a la computación y a la simulación y tiene un doctorado en física de partículas y es de la religión Sikh. Y entonces esto quiere decir que si un científico muy importante es de la religión Sikh, hay que creer en la religión Sikh, ¿no? O es la lógica que nos han estado dando, ¿no? Pues los dejo con uno de los más grandes genios matemáticos de toda la historia, Srinivasa Ramanujan, que decía que su genio se debía a su diosa familiar, Namagritahyar, la diosa Mahalakshmi. Entonces, si el más importante matemático de la historia, uno de los más importantes matemáticos de la historia, el genial Ramanujan, era hindú, pues hay que creer en Vishnu. ¿O no? Caricaturizar a los ateos, presentarlos como personas irracionales, personas que dicen cosas tan raras como el universo se creó a partir de la nada, cosa que nunca he leído a nadie decir, ni teísta ni no teísta. El presentarlos como malas personas, cosa que se hace con bastante frecuencia. El inventar lo que dicen los ateos para no enfrentar lo que dicen los ateos, parece ser una de las cuestiones que más entretienen a muchísimos que dependen para sobrevivir de que otras personas sigan creyendo en Dios. Porque el fenómeno Dios no es independiente del fenómeno religión. Y la religión es, por supuesto, uno de los mejores negocios de la historia de la humanidad. Y si mañana la gente dejara de creer en Dios, cosa que no creo que vaya a ocurrir con facilidad, la enorme cantidad de personas que tendrían que trabajar por primera vez en su vida es aterradora. Hay una cita, es un poco provocadora, pero no lo dije yo. Hay un señor que se llama Christian Anfinsen, que es premio Nobel de Química de 1972, que él decía, solo un idiota puede ser ateo. Hoy, con lo que sabemos de ciencia, no es racional ser ateo. Wow, es una excelente cita, es impresionante, es un poco provocadora, sí, quizás. Es un premio Nobel el que lo ha dicho. ¿Y eso qué demuestra? No demuestra absolutamente nada. No aporta nada al debate. Este personaje, del que me vi una larguísima entrevista porque pensé que tenía algo importante que decir, escribió un libro que habla sobre la evidencia científica de la existencia de Dios y lo único que no muestra es la evidencia científica de la existencia de Dios. Lo que utiliza son interpretaciones. Y son las interpretaciones que habitualmente son las que, insisto, con los límites de la imaginación humana, a los que acuden generalmente quienes venden religión, sobre todo por internet. ¿Qué quiere decir esto? La vida es un fenómeno misteriosísimo, complicadísimo, evidentemente un misterio para la ciencia y para todos. Bueno, no, para la religión no, porque la religión resuelve el complejísimo fenómeno de la vida con un acto mágico de un Dios que dice, hágase la vida. Dios dijo, háganse las aves, y se hicieron todas las aves. Es una cosa impresionante. Luego no te explican por qué muchas especies de aves han desaparecido, otras especies han aparecido, etcétera, etcétera. No importa. Lo que importa es que se reduce una de los acertijos más complejos que nos presenta la naturaleza, la aparición de la vida. Se reduce a un acto mágico de una simpleza francamente decepcionante, ¿no? Crear la vida debe ser algo enormemente complejo y los científicos que han estudiado el fenómeno de la abiogénesis, que así se llama, han trabajado enormemente buscando de qué maneras complejas, interactuando multitud de elementos del medio ambiente el momento en que creemos o tenemos datos de que la vida apareció en nuestro planeta, cómo interactuaron todos esos elementos complejos para dar como resultado la vida. La vida es demasiado compleja, por lo tanto Dios. La conciencia humana es demasiado compleja, por lo tanto Dios. Se preocupan mucho algunos de ellos porque, desafortunadamente para ellos, las evidencias de una conciencia no humana, pero ciertamente existente,
son cada vez más grandes en varias especies no humanas. Y no solamente me refiero a nuestros primos evolutivos más cercanos, como los chimpancés, los gorilas, los orangutanes, en los animales que superan la prueba del punto en la frente, por ejemplo. Los animales que superan la prueba del punto en la frente son aquellos que si les pintas un punto en la frente, se ven en un espejo y hacen así, y saben que aquello que están viendo es ellos. Y eso es un indicio de que se reconocen fuera de sí mismos, que es el principio de la conciencia. Nadie sabe ni siquiera definir con claridad la conciencia. Estamos tocando aguas que nunca habían sido holladas por la inteligencia humana. ¿Qué es la conciencia? Sí, los filósofos y los religionistas hablan de ello, pero conocerla en realidad con la certeza con la que sabemos que España ganó en 2010 el premio, el Mundial de Fútbol, lo estamos haciendo apenas. Y como es demasiado complejo, Dios. Y como el universo es demasiado complejo, Dios. Y como el amor es demasiado complejo, Dios. Finalmente quiero cerrar porque podría estar muchísimo tiempo, pero me quiero centrar en las acusaciones que uno recibe. El disfrute por el arte, la creatividad, el amor. Son fenómenos que aunque creamos y razonablemente creamos que tienen una base claramente material, entran en el terreno de una subjetividad que no se desprecia. Yo estoy cansado de que me digan es que los ateos y los cientificistas no creen en los sentimientos, son gente fría, mecanicistas que consideran que todo se explica como en una máquina. Son reduccionistas. Y a mí me cuesta mucho trabajo explicarles que la gran mayoría de los científicos tienen expresiones artísticas. Einstein tocaba el violín. Hay una grabación que parece ser de Einstein y no era tan malo. Otros pintan, otros simplemente tienen gustos artísticos por la música, por las artes plásticas, por la poesía, por la literatura. Es más difícil que los literatos, por cierto, tengan intereses científicos. Pero concluir que rechazar la idea de Dios como algo de lo que no hay evidencias, que no tiene más que las creencias que lo sustentan, que no es distinto de los unicornios y las hadas, significa que entonces no se creen los sentimientos o no se experimentan sentimientos. Es una de las muchas formas de degradar, de denigrar, de buscar caricaturizar al ateo porque es una amenaza. Para mí la religión, como ateo que soy, la religión no es una amenaza. Para mí, salvo que acabamos en un estado teocrático que por supuesto me va a quemar en leña verde. Pero lo que me preocupa es que la religión es una amenaza para todos a mi alrededor. La religión es una amenaza que se expresa cotidianamente en la barbarie. La creencia en dioses confrontados constantemente está dando ejemplo de su enorme peligro. No para mí, para otros. Las niñas que son mutiladas genitalmente lo son por creencias religiosas en África. La guerra entre judíos y árabes es fundamentalmente una guerra religiosa. La acusación de la Iglesia Ortodoxa rusa contra el catolicismo o contra el cristianismo europeo de ser moralmente inferior, satanista, es una guerra religiosa. Por la religión se causa un enorme daño. Y a mí me preocupa el daño que la religión le hace a otros, que la creencia en Dios o la creencia en un Dios particular le hace a otras personas. Quizás porque yo no me puedo conformar con la idea de que el mal existe porque Dios lo permite, porque somos libres. El 99% o más del 99% del mal que existe en el mundo se debe a exactamente a lo que tú has dicho, a la libertad. Y al hacernos libres, Dios se limitó a sí mismo en su capacidad de controlar la realidad en la cual somos capaces de
causar enormes maldades. Pero no solo nosotros, no solo esa idea de, bueno, yo le di libertad al ser humano, y si el ser humano hace campos de exterminio, pues asunto del ser humano. Oye, sí, pues que los millones que murieron en los campos de exterminio, pues su libertad quedó bastante en entredicho. No, pero lo que importa es que los nazis sean libres, ¿no? No. Cuando un terremoto se lleva a miles de inocentes, cuando un tsunami arrasa con pequeños pueblos de gente que vivía en la mayor paz y tranquilidad del mundo, con sus hombres, mujeres, niños, ancianos, perritos y gatitos, cuando la erupción de un volcán como el Vesubio destroza Herculano y convierte a las personas en cenizas en cuestión de segundos, ¿dónde está la libertad? ¿Cuál es la libertad que estaban ejerciendo esas personas cuando fueron víctimas de los fenómenos naturales que Dios mismo, me dicen, creo? Me dicen que están aquí, que estamos aquí, que todo ocurre porque Dios lo quiere, excepto las cosas malas, esas ocurren sin que Dios lo quiera y sin que quiera pararlas. Alguien me preguntaba, y esta es una pregunta que se le hace mucho a los ateos y cada uno tiene una respuesta distinta porque no somos un colectivo, compartimos más creencias que la falta de creencia en unicornios, hadas, gnomos, leprechauns, hobbits y dioses. Me preguntaba cómo demostraría la existencia de Dios. Bueno, necesitaría yo que viniera, que se presentara de alguna forma en alguna de sus expresiones, ya fuera como una pluma que flota sin caer, o como un señor de barbas mucho más luengas que las mías, o como lo que sea, que se presentara y me dijera cómo te demuestro que existo. Y yo le diría, acaba en este momento con las guerras y los desastres naturales. Si lo puede hacer, quedaría demostrada su existencia. Aceptaría yo, sin reservas, su existencia. Pero entonces tendría que hacerle una pregunta muy molesta. Y esa es la segunda pregunta que no quieren que se le haga a sus dioses. Si puedes impedirlo, ¿por qué no lo has impedido hasta ahora? El problema es que Dios, el concepto de Dios, los conceptos de dioses que los seres humanos han creado a lo largo de la historia, siempre han tenido ese problema. Son una contradicción en sí mismos. No se sostienen ante la realidad, no se sostienen ante los argumentos teológicos, no se sostienen ante los hechos, no se sostienen ante los desafíos que los seres humanos tenemos que enfrentar y que más vale que asumamos que los tenemos que enfrentar nosotros, que sentarnos a rezar o hincarnos a rezar nunca ha resuelto un problema y no tiene visos de resolverlo mañana, y los problemas que tenemos son muchos, son apremiantes y necesitamos no creer en Dios, o al menos no tenerlo en cuenta en nuestra vida para empezar a abordar los problemas y resolverlos nosotros. Si Dios existe o no existe, resulta irrelevante en estos casos, aunque siga siendo nula la evidencia de la existencia de ninguno de los miles de dioses por los que se pelean estos señores que de eso viven. ¿No cree usted?